Sí, o sea, yo sí creo que hay que reconocer la orfandad política, económica, social, que además en este momento, entrado el siglo XXI, verdaderamente es total y se ha mostrado ya amplísimos sectores de la población. Es decir, o sea, realmente yo creo que es verdaderamente muy poca la gente que no está pasando por una orfandad política, social, económica, afectiva. Y pienso en este momento en Gaza, pienso en Ujú. este momento en la migración venezolana, pienso en este momento en los deportados ilegales a las cárceles de Bukele. Sí, o sea, hay una gran orfandad política, económica, social que hay que dirigir. Hola Giuseppe, Hola Felipe, ¿cómo estás? bienvenido al vagón de 070. Bueno, muy contento de estar acá contigo y en este espacio. Bueno, para quienes no conocen, Giuseppe Caputo es escritor, barranquillero, autor de 3 novelas, Un mundo huérfano, Estrella Madre y la recién lanzada La Frontera Encantada. Fue director cultural de la Feria Internacional del Libro de Bogotá de 2015 a 2018 y actualmente también eres el coordinador de la Maestría de Escritura Creativa del Instituto Caro y Cuervo. Ujú. Vamos a hablar a partir de La Frontera Encantada de muchos temas, pensamientos y obsesiones que has tenido a lo largo de tu trabajo. Y quiero que empecemos por La Frontera Encantada y que empecemos por atrás, por el culo de la novela. Igual brevemente, la novela es la historia de un hechizo social y de una visión. El hechizo es el hechizo que conjura una abuela sobre un nieto, que parte su cara en dos o revela que su cara está partida entre un lado que es vulgar y un lado que es elegante. Y la visión es la visión que le ofrece un loco a ese nieto, a ese narrador, en el que le ofrece ver lo más hermoso que ha visto en su vida o lo más terrible. Y quiero que empecemos por una imagen, que es la imagen que precede a la visión en el culo de la novela, Ujú. que es una flor de espejo que ha nacido de un brote de una planta de plástico. Esa flor de espejo se abre y revela en su centro un ano, Ujú. y es un ano escarchado. Y por ese ano escarchado el narrador, como Alicia entrando por la madriguera, lame, estimula y entra al otro mundo en el que se encuentra con el loco que se llama Gurungu, y ese ano se vuelve un umbral, pero también una frontera entre física, afectiva y política, y creo que eso resuena con un montón de cosas que tú has pensado en otros lugares, y quiero que empecemos a abrir desde esa imagen del ano escarchado que sale de una flor de espejo que viene de una planta de plástico, para pensar sobre esos sentidos que construyes en torno al ano como frontera y el ano como umbral, también pensado desde la experiencia marica. Quiero Ujú. que hablemos primero de cómo llegaste a esa imagen y luego que vayamos abriendo desde el ano la idea de la represión, de la mierda, de lo oculto, pero también del placer. Pero empecemos por la imagen. Bueno, qué grandísima introducción y qué grandísima pregunta. Y creo que esto solo podría ocurrir en un medio como 070, que siempre ha sido un horizonte de futuro. Entonces te agradezco esa introducción. Y creo que para hablar del ano, pues efectivamente, antes que nada hay que hablar de una ansiedad sexual y una ansiedad social que se concentra en esa zona del cuerpo. Y es una ansiedad social y una ansiedad sexual que lleva muy fácilmente a que cualquier persona o que muchas personas que escuchan una pregunta o una introducción como la que tú haces, aborde eh, esto desde el remilgo, desde el pudor, desde la risita, y todas esas son formas de virginidad y formas de, pues eso, de, reitero, de la ansiedad social y sexual. Entonces, dirigiendo la dificultad de abordar la pregunta, o reconociéndola más bien, por todas estas ansiedades alrededor de esta zona, diría que em, hay una parte en la novela en la que el protagonista lee un papelito en el que dice, más que un umbral, el ano es una frontera, pero ¿entre qué y qué realmente? Y es una pregunta que queda planteada. Y yo sí diría, para responder como muy directamente, que es una frontera entre dos órdenes políticos. Eh,
un orden político en el que el cuerpo de los sujetos percibidamente masculinos se han recibido o entendido como impenetrables y como penetradores, y de otro orden político en el que absolutamente todos los cuerpos son penetrables. Yo creo que si eso se recibe y se entiende verdaderamente y se internaliza, habría otro orden afectivo y por lo tanto otro orden político, es decir, habría otro relacionamiento entre todas las personas y todos los cuerpos. A propósito de eso, quisiera que volviéramos a un ensayo o artículo que escribiste para la revista Arcadia, que justamente se llama Hermosamente Penetrable, en el que recuerdas un poema de Raúl Gómez Hatín, que creo que también siempre está ahí en tu literatura, ese amor por la celebración del sexo, como yo soy el gran penetrador, y también el pensar que también todos los cuerpos son potencialmente penetrables. En ese artículo hablabas de un montón de sentidos que ese significante del ano ha tenido negativos, a propósito de ese orden político que describes, de el ano como tumba o el ano como el lugar de la muerte y de lo reprimido. Y quiero como que hablemos un poco de eso, empezar desde ahí, desde la herida y el estigma, para que luego vayamos entrando a Sí, otros que órdenes. yo creo que, digamos, el arco que hace el libro alrededor del ano, creo que es el mismo arco con el que se puede pensar, pues, en general lo escatológico y lo obsceno, entendiendo lo obsceno como lo que está por fuera de escena y que se trae escena. Y, digamos, en un espacio como este, yo creo que eso, hablar del ano, en medio de una universidad, etcétera, uno tiene la sensación de estar hablando, digamos, de una obscenidad en el sentido de traer al centro algo que generalmente está por fuera de la escena. Entonces, o por fuera como de este tipo sí, como de espacios. Entonces, y ahí entra de nuevo toda esa ansiedad sexual, que yo creo que en este tipo de conversación, cuando se dice sexual, también se dice social. Entonces, diría que para mí es el arco que pasa de la injuria, digamos, de la injuria a la poética. Entonces, la posibilidad de la penetración masculina, digamos, yo crecí con una historia que no sé si era una leyenda urbana o si fue real, pero era una historia de un hombre en Valledupar que, bueno, se emborrachó mucho y que entonces en la inconsciencia unos amigos le hicieron una broma pesada que fue que le dejaron unas claras de huevo en el calzoncillo, bueno, que eso está en el artículo, y lo que decía la gente es que cuando él se despertó y vio el calzoncillo y le dijeron como no, es que te penetraron, el hombre se suicidó. Eso era como una leyenda urbana que siempre se contaba y se exponía a eso, como la penetración exactamente como un lugar de muerte y como la muerte del cuerpo masculino. Entonces, internalizar ese tipo de relatos, pero, o sea, o más bien desinternalizar ese tipo de relatos es un trabajo pues de años, de muchos años, y sí creo que es un trabajo del alma que hay que hacer socialmente. De nuevo, yo estoy hablando con total candidez, es decir, no hay ningún ánimo de escandalizar. Eso de nuevo sería una virginidad, ¿sí? Estamos hablando de personas adultas que para pensar esto genuinamente, porque sí creo de verdad que obras como las de Jean Genet, por ejemplo, han cambiado, ¿sí? esa representación del ano, ¿sí? Ya no como un lugar de muerte, sino justamente como un lugar de vida. Entonces, Jean Genet habla del ano como flor, como sol, etc. Entonces, en ese sentido, creo que se reconfiguran las representaciones que internalizamos. Y otro de esos giros que da la novela, o sea, desde ver el ano ya no como un significante de muerte, sino como un lugar de potencia, de acceso a otro mundo, a la fantasía, al placer, es la idea de la penetración, ¿no? Creo que ahí hay unos sentidos que la novela empieza como a recuperar de cómo esa idea de la penetración entre lo masculino y lo femenino, o entre las maricas,
el activo y el pasivo ha sido codificada como una forma de dominación, ¿no? El que penetra es el fuerte y el que recibe es el débil, y en una escena de sexo en la novela, esa idea de sexo, política y poder y dominación empiezan como a conjugarse y a trastocarse, y empieza a pensarse también que la penetración puede ser una penetración que es entrar al cuerpo desde lo mínimo hasta lo máximo en todos los sentidos posibles, Sí. y no solo una dominación violenta. Quiero que hablemos de un poco esa relación entre sexo, dominación y poder que plantea la novela, y esa posibilidad de abrir la idea de penetración hacia otros sentidos. Y como, sí, sobre todo, sí, pero sobre todo como, bueno, como la primera escena sexual que está en el libro sucede cuando hay un reencuentro del protagonista con un amigo que él tenía en la infancia. Y era, es decir, que ese encuentro en sí mismo ya era un choque de clases. Y este amigo, bueno, era de la élite económica, política, cultural barranquillera. Y se vuelven a ver, no sé, 20 años después, luego de unos encuentros en los que el niño era evidentemente malcriado y despreciativo con el protagonista. Pero el protagonista no lo reconoce. ¿Sí? Dice, a mí me suena esta persona, debe ser famosa, debe ser alguien de redes, pero no recuerda que era realmente su amigo. Y entonces, cuando empiezan a tirar, él se da, o sea, él ve una foto, que era una foto, bueno, que estaba también en su casa, y él dice, ah, es esta persona. Y ahí lo que dice es, aquí es el momento en que uno ve qué hizo cada uno con su vida, ¿sí? Y cómo qué hizo cada uno con su origen, y finalmente cómo cada uno se politizó o no. Y entonces el protagonista recuerda que el niño este amigo tenía una familia en Sabana Grande, bueno, que es un pueblo del Atlántico muy pequeño, y que era un pueblo que el niño al que nunca quería ir, y un pueblo que era una familia que el niño rechazaba completamente y desconocía. Entonces, en ese momento sexual, cuando ya están desnudos, ya están besándose, el protagonista le pregunta, oye, me acabo de acordar que tú tenías familia en Sabana Grande. Y el niño le dice, no, yo no tengo familia en Sabana Grande. Entonces, lo que él piensa es, o los sigue negando, o de tanto negarlos, definitivamente los olvidó. Entonces, él ahí decide tener una venganza en ese momento sexual, y como ahí sí politizarse frente a él. Pero entonces el chico, bueno, que pues ya es un adulto, le hace un comentario que el protagonista describe como directa, sí, como mortuorio y mortal, indiscutiblemente fascista. Y entonces ya ve que está en la cama con una persona que no tiene ningún tipo de reparo en hacer un comentario directamente fascista sobre el protagonista. Entonces él ahí, de nuevo, la pregunta de ¿qué hago? ¿Sí? Y ahí entonces se empieza a entender la penetración justamente como la posibilidad de entrar o de más bien de quebrar unos principios políticos aparentemente pues débiles, o sea, penetrables. Entonces, pues ahí siguen mezclándose, entonces en medio de toda esta ambivalencia sexual, creo que el pensamiento entonces es si el protagonista se está traicionando por estar teniendo sexo con esta persona, o si esa persona finalmente se está permitiendo una emancipación, sí, porque nada es una sola cosa, y la semilla de la emancipación siempre está incluso en el más facho. Entonces, para mí, más que en esa escena específica, más que describir la acción sexual, era describir el pensamiento alrededor de todo eso que estaba pasando, y que finalmente va erotizando y deserotizando pues, a los involucrados. Sigamos en ese camino como de la forma como la novela y el protagonista va encontrando su propia vida sexual, o los diferentes episodios de sexo que aparecen, desde el descubrimiento hasta la primera penetración, y luego ya el sexo al parecer completamente emancipado. Y quiero que empecemos por una teoría. La novela aventura varias teorías sobre asuntos de la vida del narrador. Una de esas es la teoría de la gran represión, con la que tú intentas describir como una serie de estadios por los que tiene que pasar
un marica o una persona en disidencia sexual o de género como para ir encontrando su liberación de la gran opresión que ha estado como codificando las vidas en disidencia. Empezando por la edad de la vergüenza, la edad del estigma, la edad del orgullo, hasta llegar como a una gran liberación. Hablemos un poco de esa teoría de la gran represión y luego cómo en la novela vas elaborando en torno a esos nudos de tiempo que hay en las personas que se enfrentan a ese camino de tratar de liberarse. Sí, esa es una parte de la novela que justamente, como dices, habla de cómo el encuentro entre personas siempre es un nudo de tiempos, ¿sí? O sea, es decir, como que el tiempo no es uno, el tiempo no es lineal y hay muchos tiempos siempre sucediendo al mismo tiempo. Y yo creo que si uno entiende eso verdaderamente, la conversación, o sea, la conversación afectiva, política, social, creo que se suaviza y se amplía. Entonces, eso está el protagonista ante una escena en la que, bueno, porque es muy común en el Caribe toda esta homofobia dicharachera, sí que es muy difícil de dirigir porque entonces el humor entra como a blindar un, un código ultraconservador, pero se blinda desde la alegría. Entonces ahí entran como unos enlaces entre alegría y ultraconservadurismo que son muy difíciles de dirigir. Y entonces lo que él ve son dos hombres que están aparentando ser maricas y jugando a ser maricas y se están como tocando dicharacheramente, pero a la vez de forma injuriante hacia los verdaderos maricas. Entonces la pregunta del protagonista es, ¿ellos en qué tiempo me están haciendo vivir a mí? O sea, ante esta escena que está ocurriendo a 1 metro de distancia, o sea, ¿en qué tiempo me están haciendo vivir a mí? Sí, si es en el tiempo de la... Entonces, él habla del tiempo de la gran represión, ¿sí? En el que es directamente una injuria tener un tipo de contacto como el que están teniendo ellos, o si es el tiempo de la estrategia, por ejemplo, en el que ellos utilizan lo dicharachero para efectivamente tocarse, ¿sí? O si ya es el tiempo de la acción espontánea, que es simplemente como justamente llegar a una espontaneidad en el trato con los demás. Y yo creo que eso, la novela también apunta mucho a eso, a la espontaneidad, o sea, o sea, es decir, a la espontaneidad como, entendiéndola como lo que está en la antípoda total de la vida bajo una rigidez aterrorizada. Entonces, creo que el protagonista lo que justamente busca es el movimiento y la conversación espontánea, ¿sí? Y creo que eso sí, si socialmente la espontaneidad se permite, sí, también significa que ya se ha llegado individual y socialmente, pues, a ciertas emancipaciones. Y en esa idea de rigidez versus espontaneidad, hay como una serie de elaboraciones que la novela hace en torno a cómo los cuerpos mismos responden a unos órdenes políticos propios que a veces no se cruzan con la voluntad política consciente que expresa alguien. En la escena del sexo con Carlitos, este muchacho, claro, es decididamente fascista, derecha, quiere someter al otro cuerpo, que es el pasivo, pero también someter sus principios políticos. Pero en el éxtasis del sexo, el cuerpo de Carlitos hace y dice otra cosa, ¿no? El cuerpo lo disfruta, gime, entonces el cuerpo casi que sí, se libera o como que hace ver un orden otro que la cabeza muchas veces no puede controlar. Lo mismo el niño que parte cadera, que ellos ven, hay una escena en la que ven a un niño en el Partido de la Independencia que está con sus padres, parte cadera, mariquea, y por más que los padres tratan en un principio como de someter y controlar eso, hay algo en el cuerpo que está expresando un orden otro que voluntariamente quizá no se puede expresar. Hablemos de esa frontera. Sí, yo creo que ahí, o sea, ahí, digamos, una inspiración ha sido Pedro Lemebel, sobre todo en el libro Loco Afán, que tiene una crónica en la que, bueno, básicamente que es sexo entre travestis y milicos. Y claro, o sea, es decir, y él se enfoca mucho como en las prendas que quedan, digamos, en la habitación sueltas,
durante el sexo. Entonces están las botas, el uniforme militar, pero con los tacones, las medias veladas, etc. Entonces, claro, ahí la pregunta es si la travesti está, digamos, por sobrevivencia, por táctica, bueno, las razones que queramos pensar, relacionándose con el milico sexualmente, bueno, por dinero, etcétera, o si el milico también se está permitiendo ser políticamente otro, felizmente otro. Y a mí me parece mucho más interesante pensarlo de esa manera, porque ahí sí que, o sea, que en el sexo sí que pasan situaciones que son reformulantes. Y entonces, yo creo que con lo de Carlitos es eso, o sea, es la pregunta de si yo estoy traicionándome, ¿sí? O si estoy finalmente permitiendo que el otro sea políticamente otro y felizmente otro. Pero ¿cuál era la otra parte de la Y pregunta? luego quiero que hablemos de la escena del niño partiendo cadera y mariqueando Sí. para entrar en esta idea de los afectos conservadores. Sí, ese es un capitulito que se llama Afectos Conservadores, que creo que es el núcleo, o sea, uno de los núcleos del libro. Y la cosa es que eso, que el protagonista ve una familia convencional, o sea, padre, madre, niño, niña, que están en el parque tomándose fotos y sucede la ansiedad en los padres cuando ven cuando le dicen al niño que pose, el niño pues mariquea. Y mariquea espontáneamente, o sea, parte cadera, sí, se pone la mano en la cintura, etc. Y entonces ahí entran dos formas. O sea, primero la primera ansiedad es la de los padres de ver que la reproducción biológica no implica reproducción ideológica y entonces eso que ellos están viendo es algo que se les escapa totalmente, ¿sí? Y que es algo que está sucediendo por fuera de, no solo de la crianza, sino de su deseo familiar, digamos. Y entonces ahí entran dos formas de dirigir eso. La primera es la del padre, que de manera como muy autoritaria le dice, si tú te sigues moviendo así, te castigo y no comes helado, no, sí, entonces justamente ahí entra el castigo hacia la espontaneidad, porque claro, la ansiedad es que el niño está haciendo eso espontáneamente, ¿sí? O sea, es que ese es el tema. Pero luego está la mamá, que básicamente dice lo mismo que dice el papá, pero de manera dulce. Entonces le dice, nene, mira, es por tu bien, así no te van a querer, así vas a tener una vida difícil, una vida triste, etc. Y finalmente son dos discursos que apuntan a lo mismo. Entonces, claro, el papá está más militarizado y la mamá entonces es dulce. Y claro, entonces ahí lo del afecto conservador es porque, claro, es mucho más fácil rebelarse contra el sujeto autoritario que contra la dulzura. Entonces es una dulzura conservadora. Entonces ahí para mí es donde está el nudo afectivo político y esta es la forma como amamos. O sea, es decir, es una dominación teñida, disfrazada de amor. Y es una inferiorización social disfrazada de amor. Entonces, y es una reproducción de un orden conservador y de una jerarquía social en la relación individual que tienen pues, las personas, en este caso la mamá y la niña. Entonces, un ejemplo de un afecto conservador es eso, la abuelita linda, tierna, que dice, yo te quiero aunque seas así. Entonces, claro, ahí entran todas las justificaciones posibles, todas las lealtades, es decir, es una mujer de su época, ella no vivió esto, ella no entiende esto, etc. Y finalmente es una aceptación de una dominación, ¿sí? Entonces, esto no es una persona, billones de personas aman de esa manera y son formas de reiterar y de reivindicar la familia como núcleo afectivo y centro afectivo de todo este orden político, social, económico. Yo sí creo que hay que diluir y desintegrar la familia, pero eso se tiene que hacer desde el amor, ¿sí? Porque entonces, claro, si uno dice no más familia, pues obviamente entra la orfandad. Entonces hay que dirigir la orfandad. Entonces, ¿cómo? Entonces, yo sí creo que es un libro que apunta a la transformación radical de los lazos familiares, que ya podemos hablar de eso, pero para seguir con los afectos conservadores, entonces, claro, hay dos opciones. Es decir, porque entonces
es un afecto que necesita de la despolitización de los sujetos para que pueda existir. Ahora, si un sujeto está politizado y si un sujeto, pues, cuando reconoce que hay una inferiorización al decir yo te quiero aunque seas así, ahí quedan dos opciones. Y es, o la persona dominante, o sea, la persona que está reproduciendo la opresión, en este caso la abuelita, o se transforma políticamente, o se diluye y se rompe el lazo. Casi nunca pasa o lo uno o lo otro. Bueno, o sea, ojalá lo que pasara es la transformación política, ¿no? Pero casi siempre lo que pasa es que se mantiene el afecto conservador. ¿Sí? O sea, es decir, si no hay una ruptura del lazo si no hay una transformación del lazo, se mantiene el afecto como un afecto conservador y en ese sentido toda la jerarquía social se reproduce en el tú a tú. Y esto de nuevo son billones de personas que aman así entonces hay arte, hay música, es decir, que reitera la familia, es decir, como Amor y Control de Rubén Blades, que familia, cariño, cariño, sí. Todas esas canciones reiteran la familia, la psicología, la religión, el psicoanálisis, todas son formas de reiterar la familia y es un libro que sí se pregunta por finalmente lo inpsicoanalizable. Sí, ojalá hay escenas, imágenes de la vida que son inpsicoanalizables o si el psicoanálisis entraría a volverse un obstáculo epistemológico para entender esas escenas. Entonces, después de todo esto hay un momento, no sé si quieres hablar de eso, bueno, no, que es un momento que, bueno, yo fui en Barcelona varios años, bueno, yo atendía despedidas de solteras en un restaurante en la Rambla de Barcelona y hay una escena ahí descrita que fue básicamente que yo vi a una mamá y una hija haciéndole una felación al stripper, a Nelson. Entonces, claro, después de que pasó todo eso, que ese capítulo se llama Desmadre y Sacralidad, pues todos mis compañeros eran como, o sea, pues apuntando a la monstruosidad psicoanalítica y como, cómo es posible que esto haya pasado, esto se fue totalmente, se salió de control totalmente, etc. Pero a mí, yo lo que pensé fue que había habido una transformación total del lazo y que esa madre y esa hija se habían vuelto unas amigas y que, es decir, que toda esa sacralidad del lazo se había diluido para siempre. Y para mí eso fue una imagen como de, justamente de cómo se puede diluir el orden familiar no desde la orfandad, sino desde otra cosa, ¿sí? Y entonces, claro, pero es decir, esa escena es una conversación sobre esa imagen, porque, claro, también entiendo la posición de decir, no existe lo inpsicoanalizable, esto se podría perfectamente pensar bajo el canon psicoanalítico, etcétera, etcétera, etcétera. Pero entonces lo pienso como que muchas veces se dice mi mamá es mi mejor amiga, pero lo que ahí el narrador dice es, una cosa es decir mi mamá es mi mejor amiga y otra cosa es decir mi mejor amiga fue alguna vez mi mamá. Claro. Y hay siglos entre una oración y otra. Claro. Siguiendo con esta idea del desmadre o de la reconfiguración de los lazos afectivos que se han sacralizado en nuestra cultura, quisiera que habláramos de un nudo que yo siento que está ahí con ese interés que tienen las maricas o las disidencias de repensar su relación con su familia, porque en general hemos sido o los expulsados o los estigmatizados. Y hay un deseo, o sea, yo no sé, quiero que me ayudes a elaborar sobre esto, un deseo en esa orfandad como no de desmadre, sino un intenso deseo de madre. Sí. Y claro, y entonces en los conciertos o frente a las telenovelas o frente a las películas, las maricas construimos unas idealizaciones de la estrella pop, que sí, suele ser como espejo o madre, como quiero estar ahí, ser ella, o que me materne, y ahora la gente, sí, yo mismo, uno va a un concierto, Shakira, madre, 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 Lady Gaga, madre, Mother Monster. Entonces hay algo ahí en el mundo marica de un intenso deseo de madre o una búsqueda de madre de unos cuerpos que han sido históricamente
huérfanos o que, sí, la idea de los vínculos familiares se ha pensado de otra manera. Y tu novela propondría lo contrario, que es reconfigurar el lazo, desmadrarse y pensar otro tipo de vínculo quizá más horizontal con ese cuerpo que alguna vez fue madre. ¿Cómo lees ese nudo político y afectivo en el que estamos las maricas y las disidencias? Sí, o sea, yo sí creo que hay que reconocer la orfandad política, económica, social, que además en este momento, entrado el siglo XXI, verdaderamente es total y se ha mostrado ya amplísimos sectores de la población. Es decir, o sea, realmente yo creo que es verdaderamente muy poca la gente que no está pasando por una orfandad política, social, económica, afectiva, y pienso en este momento en Gaza, pienso en este momento en la migración venezolana, pienso en este momento en los deportados ilegales a las cárceles de Bukele. Sí, o sea, hay una gran orfandad política, económica, social que hay que dirigir. Diría entonces también que me interesan las relaciones que justamente son inéditas y que no se vuelven variaciones, repeticiones o reproducciones del orden familiar, ¿sí? Igual, digamos, igual es algo que está discutido en el libro, ¿sí? Porque, por ejemplo, Juan Cárdenas me decía, pero es que si no hay familia, no habría mitos, no habría religión. Yo creo que eso también se puede cuestionar y se puede pensar, bueno, habría, es decir, los mitos, sol, luna, podríamos pensarlos por fuera de los conceptos padre, madre. Se podría pensar el sol como el gran faro del conocimiento, la luna como, sí, no sé, la gran estrella, bueno, sí, siempre la gran amiga nocturna, no sé. Es decir, siempre se podrían, los mitos siempre se pueden reconfigurar y reelaborar, etc. Y a mí me obsesiona mucho, digamos, me gusta mucho ver cómo estas noticias astronómicas, de estos descubrimientos astronómicos, tipo que encontraron un sistema planetario que tiene 2 soles y 7 planetas que están relativamente como a la misma distancia los unos de los otros, o sea que entonces se verían 2 soles y 6 planetas dentro de cada cielo. Entonces yo me pongo a pensar cómo serían las mitologías. Sí, si tuviéramos tenido como pues digamos, si cada uno de esos planetas hubiera tenido como el mismo recorrido, bueno, geológico, histórico que tuvimos acá en la Tierra, ¿cómo serían las mitologías de cada uno de esos planetas si se vieran todo esto así? Yo que sí creo que habrían otras mitologías y otra religiosidad y otra forma de la sacralidad, etcétera, etcétera. Y esa es la palabra oxímbro para hablar de esa fascinación, ¿no? Y entonces, y en medio de esa orfandad, bueno, y el intento de reconfigurar esas relaciones, hay 2 imágenes sobre las que quisiera que habláramos. Una es la de las amigas que uno materna o las amigas que lo maternan a uno, y la otra, la amistad como un devenir horizontal. O sea, hay también toda una reflexión sobre la amistad como quizá un vínculo que puede ser más políticamente fértil para pensar las relaciones humanas que quizá como la sacralidad de la familia. Entonces, no sé, entremos como en esos dos registros. Sí, pues ahí eso, sí, me encanta esa frase que destacas, porque sí, yo creo que la amistad y el amor es un devenir horizontal, y justamente cuando se insiste y se desea tanta sacralidad en los vínculos, yo creo que ahí ya pasa otra cosa. Entonces, o sea, decir, como que lo que el libro propone es justamente reconocer cuando en una relación de amistad se desea, consciente o inconscientemente, reproducir a la familia. Entonces, en ese sentido, hay una escena con mi querida amiga Gloria Susana Esquivel, que nosotros nos conocimos en un momento en el que ambos estábamos como muy, muy extraviados, y nos conocimos en una ciudad distinta. Ella recién llegada, ya llevaba más tiempo ahí, y sí construimos un vínculo, digamos, más maternal, y ahí está, digamos, una escena en la que apuntamos como a hacer una ceremonia del desmadre, que es justamente transformar el vínculo de una manera consciente, ¿sí? Y ya no ser yo una madre, ¿sí? Sino un amigo, ¿sí? Y para eso, o sea, y eso es un devenir horizontal.
Y creo que eso también es, digamos, como la propuesta de la segunda novela de Estrella Madre, que básicamente es la historia de un hijo que espera a su mamá, no se sabe qué pasó con la mamá, si va a volver o no, y la está esperando. Entonces, muchas lecturas que se hicieron sobre el libro hablaban de una mamá abandónica y yo no, abandonadora. Yo no creo que ese sea el caso porque la madre se despide bueno, del chico además cuando ya es adulto. Es decir, y justamente lo que propone la novela es que el rol materno no tiene que ser eterno, ¿sí? Y entonces hacen una ceremonia del desmadre, esa madre y ese hijo. O sea, se, se, se dejan de relacionar de esa manera y la mamá le dice, yo quiero hacer otras cosas y como que este vínculo se deshace de esta manera, ¿sí? La sacralidad de este vínculo se deshace de esta manera. Entonces yo creo que en La Frontera Encantada, bueno, sigue esa idea, sobre todo para dejar de pensar que la transformación de un vínculo es abandono. Claro. Y luego está la contracara de esa amistad que la novela también explora y son las amistades interesadas, la manzana envenenada, como lo pones también muy en este código de la fantasía y el cuento de hadas. Hablemos de ese tipo de amistades y de relaciones, las amistades envenenadas, las amistades que se buscan abajo en el menosprecio o con la superioridad, Sí. como ese otro registro de la amistad. Bueno, hay dos tramos del libro que se llaman, bueno, uno se llama La Casa de Dulce y otro se llama La Manzana Envenenada. La Casa de Dulce, pues, es una referencia a Hansel y Gretel, y la Manzana Envenenada, pues, es, bueno, Blancanieves y la manzana que le da a la bruja y que la deja durmiendo, etcétera. Y básicamente para mí la manzana envenenada es la hospitalidad envenenada, es decir, la hospitalidad estratégica calculada. Em, entonces ahí entra de nuevo un nudo político afectivo en el que una persona se está acercando con un interés específico a otra, pero mostrándose amable, mostrándose, sí, ocultando el interés, ¿sí? Entonces, y darse cuenta finalmente de que lo que había era un cálculo, una estrategia, pues obviamente también es otra forma de la orfandad. Entonces, creo que el libro lo que también trata es como de separar eh, esas amistades forzadas y que se nota que son forzadas porque luego del forzamiento de la amistad viene el forzamiento de la enemistad. Claro. Entonces finalmente siempre es una relación unidireccional hacia la persona, ya sea desde la falsa amabilidad o desde la enemistad explícita, ¿sí? Pero siempre es unidireccional, ¿sí? Sí, o sea, insistir en una amistad para mí es lo mismo que insistir en una enemistad, ¿sí? Es porque es un vínculo, como decía, unidireccional, pero sobre todo es no reconocer el deseo del otro. Y entonces es imponer el propio deseo sobre el otro. Y en ese sentido, pues para mí la manipulación y pues el abuso, o sea, el terreno común que tienen es el no aceptar el deseo del otro, ¿sí? Y ver de qué manera se impone el deseo propio en el otro, ya sea ladinamente, solapadamente, que sería la manipulación, o de manera pues violenta, que sería el acoso, el abuso, la violación, etc. Para mí ese sería como un terreno común, o sea, no reconocer el deseo del otro, sino imponer el deseo propio, ya sea solapadamente o brutalmente. Y siguiendo estos caminos del veneno, otra de las teorías que aventura el libro es la que tú titulas en un fragmento Teoría del veneno, que también está como muy vinculada a la amistad, pero es la amistad entre maricas y como tú con dos amigos tuyos que tienen sus alter egos drag, el tuyo es la siempre miau, y, y a partir de eso elaboras como una teoría muy, muy chévere en la que tratas de discernir diferentes tipos de veneno que particularmente en los parches maricas se destilan, ¿no? El veneno que puede ser cicatrizante o el veneno liberador, deshumillante, versus un veneno que puede ser corrosivo, un veneno crítico también o una crítica venenosa. Hablemos un poco como de este universo del veneno y como esas instancias y esos niveles.
Sí, me encanta esta pregunta, pero bueno, entonces la conectaría con la Olvídalo. anterior diciendo Sí, que entonces, así como hay un reconocimiento de estas amistades envenenadas, luego también hay un reconocimiento de las amistades luminosas claro. y ahí yo entro a hablar de la frontera colombo-venezolana, que un día crucé el puente Ujú. y había una niña con su mamá también cruzando el puente y la niña se la pasaba preguntando como, ya esto es Venezuela, ya esto es Colombia, esto es Venezuela, y la mamá decía, no sé, no sé, no sé, no sé. Y a mí me pareció clarísimo, por un lado, la frontera como un lugar totalmente borroso, totalmente arbitrario, eh, pero sabemos, por supuesto, que las fronteras también son lugares de muerte y lugares de profunda violencia. Entonces, pensando en la relación Colombia-Venezuela y pensando que en los 80s tantos colombianos cruzaron a Venezuela buscando un futuro, ¿sí? Y pensando en los discursos xenofóbicos que hay ahora sobre los migrantes venezolanos que están acá llegando buscando un futuro, yo ahí pensé en la hermandad de los pueblos y en la amistad de los pueblos y pensé sobre todo que la amistad es eso, o sea, es el cruce entre lo más cercano y lo otro. Y la celebración a partir de esa niña y esa mamá que empezaron como a jugar ahí entre lo más cercano y lo otro. Creo que eso es la amistad para mí. Divino. Y, y sobre, bueno, entonces sobre el veneno, el otro día hablaba con Sergio Alzate, sí, sobre esto. Y entonces él me preguntaba, como, bueno, pero ¿tú qué dirías que es el veneno? Y claro, luego de darle muchas vueltas, para mí sería decir que es un arte de la palabra que provocando risas ayuda a una emancipación. Entonces yo creo que el mal veneno, o sea, es un veneno, pues digamos, es cruel y Es ya. cruel, O sea, es sí. cruel y justamente oprime y reitera, digamos, una herida y una inferiorización. Pero el buen veneno logra que esa herida, o sea, logra la risa en esa herida. Y justamente provoca lo que también provoca la música para planchar, que es luego de estar en Sí. el fondo, ya subir, porque bueno, ¿qué más vas a hacer? Entonces, yo creo que el buen veneno es eso. Entonces, ahí hay como ejemplos de el veneno ninja, que es como ese venenito ahí rápido Sí. que te tiran, que es como que alguien te dice como, hola querido, y salta el amigo, querido, se ve que no te conoce. Bueno, ese tipo de cositas que son como un Sí. paréntesis con risa y uno sigue la conversación. Y luego está el veneno cicatrizante, que es el veneno, bueno, que justamente provoca un ardor, pero que finalmente ayuda a seguir. Claro. Y a propósito de eso, también hablabas de la música de plancha como algo que puede hacer sangrar y luego seca la herida Ujú, ahí mismo. Y ujú. en general la música de plancha, la cultura popular, las telenovelas están en toda tu literatura. Y quiero que las empecemos a pensar como en dos sentidos. Uno, hablas también de la madre en La Frontera Encantada, y de la forma como ella le contaba al narrador y a Fabricio, su hermano, las historias y los dejaba en punta, adictos a la historia, al relato, muy en esa sintonía como con la telenovela semanal, como que te deja en punta, o la serie que te deja en punta y te vuelve adicto. Hablemos como de esa estrategia narrativa, o sea, de esa idea de la narración y la adicción como con relación a la cultura popular, a la telenovela y a los cuentos de la madre. Ajá. Y que eso también es, bueno, las mil y una noches y la estrategia de Claro. sobrevivencia de Sherezada, de dejar una historia en punta hasta la siguiente noche para así pues, garantizar la vida y entonces termina la historia y empieza otra y también la deja en punta. Y claro, ahora, es decir, sé que hay series ahora que se ven semana a semana, pero creo que la experiencia del binge watching sí ha perdido, o sea, sí no permite el suspenso que para mí, digamos, cuando una historia queda en punta y te toca esperar o hasta el día siguiente o hasta el lunes siguiente para ver qué pasó, en esa expectativa y en ese subidón que te deja un final, la historia se vuelve mil historias posibles, ¿sí? Entonces, el libro pues apunta a eso y sobre todo a cómo la madre, eh, una gran narradora, permitía justamente ese suspenso y esos silencios y ella sabía cómo, en dónde parar para justamente provocar quizás la adicción a sí misma o quizás simplemente una tensión a sí misma o quizás simplemente eh, eh,
una prolongación del encuentro con los hijos al contar esas historias. Y pensémoslo ahora en términos de las poéticas que has trabajado en tus novelas. Pienso en una reseña que recientemente hizo Pedro Carlos Lemus en Gaceta de la novela, y volviendo al Anu, lo pensó en términos de dilatación, sí. ¿no? De una novela que en su estilo dilata porque abre, pero también dilata porque hace esperar para llegar al punto que sí, puede ser como el paso al otro mundo. Hay como hay una llegada al punto que se va dilatando con cuentos. Y cuando hablabas hace unos años de un mundo huérfano, de una suerte como de poética del embarazo, del lenguaje, sí. de cómo poblar el despojo, o sea, tus como oraciones largas, que lo que están haciendo es, frente a unos cuerpos precarizados, poblar su despojo. Y te he oído hablar de esta novela en términos de una poética de la desembocadura. Entonces quiero que pensemos como en términos de dilatación y desembocadura, cómo has pensado ya en términos de forma esta novela en comparación con las otras. A mí me encantó la reseña de Pedro Lemus, que dice que es una novela que dilata para llegar al fondo, porque quiere llegar al fondo. Y en ese sentido, es decir, cualquier sujeto con experiencia social, y sexual sabe que hay que dilatar para poder llegar al fondo. Entonces, y que llegar al fondo no es algo a lo que, digamos, es decir, hay un trabajo, ¿sí? Y hay un esfuerzo, que es un esfuerzo feliz, pero es un esfuerzo. Yo diría, bueno, yo diría que yo amo muy, muy sinceramente la cultura popular latinoamericana, y que realmente todos mis libros han sido una carta de amor a eso, y un reconocimiento de las poéticas, de los códigos, de los valores culturales de nuestra cultura, que no tienen nada que ver con valores como la contención, por ejemplo. Para mí eso es un valor totalmente anglosajón. En clase hablábamos el otro día de cómo la emocionalidad es la frontera cultural entre Latinoamérica y pues el norte global, digamos, ¿sí? Ya ni hablar, y claro, hay diferencias en Latinoamérica, porque el Caribe también tiene otros códigos muy distintos digamos, a Bogotá, por ejemplo. O sea, es decir, yo esto lo he dicho varias veces ya, pero en el Caribe hay una relación muy tranquila con el lenguaje genital, con el lenguaje escatológico, y se usa un lenguaje genital en el desayuno a las 6 de la mañana con la abuelita. O sea, es decir, eso es así allá, y eso también es una frontera cultural, por ejemplo, con Bogotá. Sí, esas son cosas que uno va aprendiendo cuando llega acá y como percibiendo. Y eso, como dice Gabriela Cabezón Cámara, la cultura popular es maximalista, y yo, digamos, pues abrazo todo eso. La contención en mi caso me parece un forzamiento, es decir, yo no veo a son de qué tendría que ser contenido, como por qué. Entonces, y me gusta pensar, digamos, es decir, yo creo que cualquier diferencia o choque estético siempre es o casi siempre es una diferencia o un choque social sublimado. Claro. Y que en ese sentido, digamos, si uno piensa el melodrama, si uno piensa las baladas, los boleros, las rancheras, y el código realmente, la poética que está, es que entre más exterior un sentimiento, más real es. Y si uno entiende finalmente ese código, esa poética, ya uno se relaciona más tranquilamente con esas obras, ¿sí? Y sobre todo no las juzga o valora con unos códigos que son totalmente ajenos a ellas. Entonces, yo diría que estos 3 libros, primero, no le temen a la emoción, pero sobre todo saben perfectamente que no hay emoción sin pensamiento y pensamiento sin emoción. Y lo que más me ha interesado a mí, sobre todo en La Frontera Encantada, fue pasar del impacto óptico de muchas escenas vividas al pensamiento sobre esas escenas, porque sí hay escenas como la de la felación que hablábamos, bueno, pero también las del brote psicótico del padre. Bueno, hay unas escenas que en su fuerza provocan su reproducción incesante durante años, ¿sí? Y que sí hay que llegar a una distancia, digamos,
para poderlas pensar más allá del impacto óptico. Eso no significa, para mí, que sea más valioso literariamente llegar a esa distancia. O sea, primero se narran esas escenas en toda la emocionalidad que tuvieron y ya luego, sí, porque la emocionalidad finalmente merma, ¿sí? O sea, eso sí, sí que merma, ¿sí? Y entonces ahí ya luego uno entra a pensarlas. Diría eso. Y un poco en ese camino quiero que hablemos de la idea de la fantasía y las fantasías de reparación. En una conferencia que diste hace unos años en el Instituto de Estética de la Universidad de Chile, que se llama Traviamento, si lo estoy pronunciando bien, Sí, bueno, no en italiano, que se llama Extravío. Hablabas y hace poco me contabas que también eso estuvo como en el corazón de pensar esta novela, desde una lectura, yo diría como política de la literatura de fantasía, como con un corpus que va desde Alicia en el País de las Maravillas, El Mago de Oz, las Crónicas de Narnia, hasta Didier Eribon, Didier Eribon y Anier, Herta Müller, Herta Müller y Anier, no. En el que, claro, unas niñas pasan a un otro mundo, que es un mundo que suele estar regido por unas presencias tiránicas, y en todas excepto en Alicia, decías, se derroca a través de esa imaginación de las niñas y de su acción política también el derrocamiento del tirano. Hablemos de esas novelas y de esos cuentos de fantasía, muy en relación como con esa lectura política y qué hay de eso en La Frontera Encantada, que bueno, está todo. Bueno, Traviamento, bueno, es un extravío radical y es una palabra que pensé porque mi papá, cuando se ponía furioso, bueno, mi papá fue un migrante italiano, llegó en 1962 a Colombia sin hablar español y bueno, como toda esa migración italiana fue una migración pobre, pero una migración que tuvo casi que un ascenso social inmediato por color de piel, ojos claros, tuvieron un acceso más directo a la clase media. Y ahí, pues, por supuesto, también hay un choque social, un choque cultural, porque, claro, fue un hombre que no terminó el colegio, o sea, no terminó la primaria, que tenía mucho deseo de educación. Y él, cuando se frustraba ya fuera con Colombia, con nosotros, él decía, me equivoqué de barco. Y entonces ese decir me equivoqué de barco ya era como, pues, es como haber tomado una decisión que te llevó para siempre a un lugar quizás equivocado. Quizás temido, quizás detestado, en fin. Pero claro, eran momentos de rabia, pero claro, eran momentos que daban cuenta de la experiencia de un extravío radical y finalmente de una dislocación. Y eso, la experiencia del migrante, la experiencia del marica, son experiencias de dislocación. Entonces, para hablar de los cuentos de estas historias fantásticas, claro, son todas historias en las que estas niñas, estos niños cruzan un umbral y llegan a otro mundo. Pero, por ejemplo, a mí me sorprendió mucho que en Regreso a Reims, Didier Eribon habla de cómo su papá era celador de un conjunto residencial, pues, de élite, y cómo él iba con su papá y a veces se quedaba en la caseta del celador, y desde esa caseta veía unas escaleras, y él decía, yo sabía que después de esas escaleras había otro mundo. Y para mí, pues yo pues obviamente vi la relación entre eso y la madriguera de Alicia, entre el closet de Narnia, al que se entra pues, al otro mundo, bueno, Peter Pan, Mago de Oz, en fin. Y luego, Herta Müller en un libro de ensayo buenísimo, o sea, Herta Müller para mí es un faro total, político, estético. Tiene un libro que se llama El rey sin Cleaning mata, y hay un ensayo de cómo el dictador Ceausescu en Rumania detestaba el otoño y mandaba pintar flores, las plantas, los árboles otoñales que estaban pues naranjados, amarillos, rojos, los mandaba a pintar de verde. Que eso es una escena exacta de Alicia en el País de las Maravillas, de cuando la reina pide pues a los súbditos pintar las rosas rojas de blanco. Que porque, bueno. Entonces, pues ahí yo vi esos contactos y pensé sobre todo en
desde un principio totalmente realista en esos cruces de mundo que todo el tiempo uno está haciendo, y reconocer esos otros mundos y la posible forma en que se pueden teñir, ojalá, desde la amistad. Bueno, pasemos de la historia de la herida a la historia del deseo. Em, las escenas de la novela, varias, ocurren al borde del Año Nuevo, que es un momento en el que tú dices que la fantasía o el deseo y la vida se tiñen y se quedan y se acercan psíquicamente muchísimo. Cuéntanos un poco de eso, el Año Nuevo y el deseo. Sí, yo creo, o sea, a mí me conmueve mucho ese momento del 31 de diciembre cuando uno empieza a pensar qué quiere para el otro año, sí, entendiendo la superstición, es decir, a mí yo eso todo lo pongo en suspenso, como ese tipo de crítica o de realismo hacia estos rituales, no, realmente no me parecen interesantes, la verdad, porque lo que me parece interesante es eso, que es un momento del año en que uno verdaderamente piensa en lo que quiere. Y en ese sentido el deseo y la vida se acercan a las 12, hacia las 11:59, están demasiado cerca, ¿sí? Se tiñen entre sí. Y diría eso primero, por un lado, porque, claro, yo tengo 43 años, entonces cuando empieza el despertar sexual a los 12, a los 13, ¿sí? Y uno empieza bajo un orden conservador, bajo ese gran ojo, bajo la gran represión, empieza a descubrir su deseo sexual, pues uno muy fácilmente lo empieza a entender como una fantasía, es decir, como esto que yo estoy sintiendo, este deseo que yo estoy sintiendo es irrealizable. Entonces, me parece un gran problema social entender los deseos como ensoñación o como fantasía. Y creo que eso que se llama salir del closet justamente es un primer paso para acercar el deseo a la vida. Y eso también pasa el 31 de diciembre, pero también lo que más he notado, bueno, entonces siguiendo con esta idea del closet, es que claro, el deseo sexual, cuando crece y crece y crece y no encuentra un cauce, no encuentra justamente asidero en la vida, se empieza a volver una necesidad. Y lo que pasa muchas veces cuando tenemos esta oportunidad de pedir deseos, de pedir 12 deseos el 31 de diciembre, es que uno pide por las necesidades básicas. Casa, salud, educación, etcétera, poder viajar, sí, el derecho al movimiento. Y creo que estamos entonces eso, en un orden político en el que el deseo se confunde con la necesidad y la necesidad con el deseo. Y hablabas en ese sentido de la imagen que tu padre tenía de un gran puente que uniera Italia con Colombia, como quizá una posibilidad muy concreta o muy material de tratar de acercar unos deseos a la vida, ¿no? O sea, claro, lo que siento que pasa particularmente en estas épocas como de turbulencia y oscuridad política es que nos desencantamos, o sea, como si hubiera una imposibilidad de alcanzar la utopía o de llegar a unas fantasías de reparación o de transformación política. Y la novela también se pregunta por cómo reencantar eso. Y cómo a través de imágenes muy materiales y muy concretas quizá podríamos acercar el deseo a la vida. Claro, lo del puente entre Italia y Colombia es parte de un discurso político que el padre de la novela da en medio del brote psicótico, bueno, en medio del brote de manía. Y claro, es una estructura pues imposible, sí, hacer un puente que cruce enteramente el Océano Atlántico, pero pasado el impacto óptico, como decíamos, y el impacto de escuchar a ese padre decir ese discurso encima de una camioneta, bueno, con 3 gatos al frente, él piensa, bueno, ¿cuál sería la imagen realista detrás de la imagen fantástica? Porque si efectivamente no se puede hacer un puente que cruce todo el Atlántico, un puente físico, quiero decir, ¿cómo podría ser una estructura planetaria, ¿sí?, que permita el movimiento entre países, entre pueblos, y ojalá siempre de una manera deseada y no desde la necesidad? Como sabemos que hay mucho movimiento por la necesidad, eso hay que cuidarlo, eso hay que abrazarlo, eso hay que recibirlo, y hay que poner toda la imaginación para que justamente los movimientos sean deseados. Cuando son necesitados, hay que entrar a abrazar. Bueno, para cerrar, gracias Giuseppe por todo. Aprovechando que estamos aquí en el vagón de 070, quiero que cerremos con
unas reflexiones que tengas a un año de haber publicado un texto acá que se llama Abrir la lengua, abrir la vida. Todo surgió de un correo que tú, como coordinador de la maestría de escritura creativa, enviaste a unos postulantes usando lenguaje inclusivo, incluyente, la X, chiques, que despertó una reacción muy intensa por parte de escritores, intelectuales y sobre todo el más visible, Daniel Samper Pisano, en Los Danieles. Y escribiste una respuesta en la que hablabas de eso. Y hay una imagen en la novela que, no en términos del lenguaje inclusivo, pero sí como del supuesto error ortográfico, cómo puede permitirnos hablar de historias sociales. El padre le envía un correo al hijo, que es un correo que él reproduce en la novela, con todos sus errores ortográficos, con su itañol en mayúsculas, y dices que quieres preservarlo así para también no borrar la historia social, la historia política y la historia afectiva y lingüística que hay en el padre. Y creo que tú también lo has pensado desde tu propio oficio como profesor de escritura creativa, ¿no? O sea, cómo te relacionas con el lenguaje inclusivo, pero también con el error ortográfico, pero también como con otras dislocaciones de la lengua. Entonces, a un año de este texto y también atravesado por la frontera encantada, ¿qué piensas? Bueno, primero agradecer la pregunta y agradecer a 070 por haberle dado un lugar a ese texto. Sí, que es una oportunidad para hacer ese agradecimiento públicamente. ¿Yo qué pienso? O sea, sabemos que la lengua siempre está cambiando, que la lengua está viva. Asumimos perfectamente cientos de palabras al año, nuevas, ¿sí? Es decir, entrar a cuestionar una palabra como selfie, como email, ¿sí? Apuntar a que son neologismos, etcétera. Bueno, ya eso se usa, eso está, hay que incorporarlo. Pues entonces, sí, bueno, hay una gente rancia que cuestiona que se diga selfie, sí. Entonces realmente eso, pues ya es como otro cuento. Pero lo que quiero decir es que si uno acepta que existen las selfies, sí, es decir, que cojo una cámara y me tomo una foto a mí mismo, sí, eso es una acción que existe. Así como si uno acepta que existen emails, es decir, correos electrónicos, y de nuevo yo acepto los neologismos porque la lengua está viva y no entiendo por qué esta decisión como de pureza, es decir, yo realmente abrazo la impureza. Es decir, si uno acepta eso, ¿sí? Sin ningún problema, ¿por qué entonces yo me pregunto, alguien no acepta una palabra como ella? Y es porque no está aceptando esa realidad, la realidad de que hay personas por fuera del binario de género, y porque no está entendiendo justamente que el género sí que es una categoría colonial, porque los pueblos nativos tenían otros, o sea, es decir, había más géneros, ¿sí? Es decir, eso se sabe, eso lo sabemos. Entonces yo creo que, es decir, mi pregunta es, si aceptas una palabra como selfie y no aceptas una palabra como ella, es porque tú no estás aceptando que existen personas por fuera del binario. Si uno acepta y vive la vida y conoce gente que está por fuera del binario, porque es que está por todas partes, es decir, ahora digamos, o sea, es decir, en la maestría de escritura creativa ahora, o sea, el categórico hombre está totalmente agrietado, es decir, o sea, eso no, ¿sabes? No, eso realmente es algo que ya cuajó. Entonces yo creo que la resistencia al lenguaje incluyente es porque hay una resistencia a aceptar esas realidades que ese lenguaje nombra. Dicho esto, entonces claro, eso que tú mencionabas, efectivamente es mi papá, como tenía toda pues este complejo de inferioridad porque cursó hasta tercero de primaria, él, cada vez que le iba a escribir algo, él nos pedía a nosotros que revisáramos el correo, o sea, los correos que mandaba y pues que lo corrigiéramos, ¿sí? Y entonces él, poco antes de morirse, él me dijo que me quería escribir unas memorias y él me mandó, claro, como estaba tan enfermo, él me mandó un correo y no hubo tiempo de corregirlo. Y ahí para mí en ese correo quedó toda su historia social, ¿sí? La historia de su migración, la historia de su dislocación entre las lenguas, su historia de vivir entre lenguas. Y para mí era importante conservar ese correo así, porque justamente todos esos errores gramaticales, ortográficos, dan cuenta de una historia social. Ahora, por supuesto que no es lo mismo un adulto que por fuera de un contexto de educación
está usando la lengua de una manera, ¿sí? A un niño que está aprendiendo una lengua en un colegio, ¿sí? Entonces, esas cosas de que a veces dices, entonces no se puede decir nada. No, es decir, si tú estás con una persona que está en un contexto de educación aprendiendo una lengua, pues sí, o sea, enseñarle las reglas. Pero si ya es un adulto que, es decir, que por diferentes situaciones de la vida está usando la lengua como puede, pues es decir, entrar a corregirlo es realmente no estar entendiendo lo que está pasando ahí, ¿sí? Y yo sí creo que hay que apuntar a una democratización de la letra y sobre todo a entender que en esos errores hay una historia social. No significa, de nuevo, que no haya que corregir en un contexto de educación. Por fuera del contexto de educación, para mí es importante escuchar. Bueno, con eso nos vamos. Muchas gracias. Bueno, Giuseppe, por venir. gracias a ti, Felipe, y de nuevo gracias a 070 y qué emoción haber estado Bueno, acá. ya saben, lean La Frontera Encantada de Giuseppe Caputo, suscríbanse al canal de YouTube de 070 y vean las otras entrevistas en El Vagón que están buenísimas. Hasta luego. Bueno, a ustedes. Bueno, espero que hayan quedado.